Hola, ¿cómo están? Hay mucha gente hablando de sus experiencias viviendo en Italia. Y entre todas esas experiencias que se publican en Internet, siempre hay una lista como de los pros y los cons de vivir aquí en Italia. El día de hoy quiero hablar acerca de mi opinión sobre estas experiencias y sobre cómo podríamos encontrar una salida a esos contras que son tan comentados en Internet. Para ponerlos un poco en contexto, mi nombre es Melissa y vivo en Italia desde el año 2020. Vivo aquí con toda mi familia, mi esposo y mis dos hijos y, bueno, mi perro. Para comenzar, en la lista y de los más votados, digamos, entre todas las cosas que se hablan en Internet, entre los pros más importantes siempre se menciona la comida, que definitivamente es buenísima. El tema de que aquí en Italia hay paisajes y, bueno, pues los museos son prácticamente al aire libre con todas las cosas lindas que hay para ver, las grandes ciudades, la belleza natural y la belleza arquitectónica. Y finalmente, el tercer puesto, que bueno, muy discutido porque siempre hay distintas opiniones, pero creo que la manera de meter todo en una sola bolsa sería la facilidad o los beneficios de poder criar una familia aquí en Italia. Todas las cosas buenas que uno rescata cuando tiene hijos aquí y ve cómo la crianza va muy acorde de repente con lo que nosotros queremos para nuestros hijos. En el tema de los contras, la situación es completamente diferente, porque se habla prácticamente siempre de tres cosas, que es la burocracia, el tema de que aquí en Italia es muy difícil alquilar una casa y que el turismo tan grande en las ciudades hace que cada vez sea más difícil para la gente vivir en esas mismas ciudades. Y el tercer punto, y creo yo el más importante, es el tema del trabajo y los sueldos. Ahora bien, en el tema de los pros, yo estoy de acuerdo en gran parte. La comida me gusta. En Perú también teníamos una gran comida, entonces no es que me sienta como, ay, este es el paraíso. El tema de los paisajes es indudable. Definitivamente creo que aquí en Italia la belleza está por donde mires. A donde mires hay un lugar hermoso que mirar. Y el tercero, que sería el tema de poder crear una familia, yo nunca he estado más de acuerdo porque creo que aquí se encuentra un promedio en calidad de vida para una familia muy bueno, no solamente por el tema de los valores que se inculcan, de que toda la crianza es muy dedicada a la familia, además del hecho de que yo sí creo que puedes todavía encontrar una casa que comprar en donde puedes asentar una vida y puedes socializar, digamos, con la gente de una forma muy natural. Entonces creo que todo eso conlleva que tú puedas crear una nueva sociedad para ti, por decirlo de alguna forma, en que no tengas que ser siempre una persona por fuera, que viva su realidad diferente, sino que puedas realmente asimilarte y tener una vida bastante decente aquí en Italia. Ahora, por el tema de los contras. El tema de la burocracia, aunque es bastante discutido y creo que es 100% cierto, creo que lo más importante es pensar que no lidias con eso todos los días. Realmente la burocracia es algo con lo que te topas al inicio, sí, porque tienes un montón de documentos nuevos que hacer, pero con el tiempo eso pasa y luego te topas con la burocracia quizá una o dos veces al año. Entonces, realmente no creo que realmente que debamos meterlo en consideración a la hora de que alguien se muda a un país, porque luego que pasas esa etapa frustrante, todo se normaliza. El tema de cómo ha afectado el turismo a poder alquilar una casa y tener una vida normal en las ciudades más grandes, yo creo que esto es algo que está pasando en todas partes. Y realmente sí, es cierto, es muy difícil alquilar cuando quieres vivir en el mismo centro de la ciudad y para empezar una nueva vida, digamos, sobre todo de repente si lo pensamos ya hablando de familia, encontrar un departamento que tenga mínimo dos cuartos, ¿no? Que te puedan rentar sin ninguna referencia, que quizá todavía no tengas trabajo, es muy complicado. Pero incluso para la gente que vive en estas ciudades, se han visto la necesidad de mudarse porque ya no hay capacidad. O sea, la gente quiere sobre todo comprar la casa y alquilarla para generar una rentabilidad. Y ahora se vende mucho esta idea y yo siempre lo pienso, de repente mal, no lo sé, pero antes veía que siempre te vendían la idea de que el sueño era comprarte tu casa, ¿no? Y todo apuntaba a eso, a que compres una casa, y era como la meca, ¿no? Como que todos soñábamos con eso. Bueno, yo lo viví porque de joven era así, todos soñábamos con comprarnos nuestra propia casa. Eventualmente he ido viendo cómo en el tiempo ha cambiado completamente el speech y ahora ya no es comprar, ahora es alquilar. Alquila tu casa, no te hagas de una casa porque es más barato alquilar. Cuando tú alquilas, es la persona que te renta la que tiene que asumir los gastos de las composturas. No sé si algo se malora, tú no tienes que correr con ese gasto. Si mañana te quieres mudar, te mudas. Si quieres viajar a otro país, viajas. Y entonces alquilar es lo mejor. Y yo de verdad aún me cuestiono un poco eso porque digo, sí, puede que sí para una etapa de la vida, pero luego cuando ya tú tienes familia, por ejemplo, eso de estarte mudando de casa en casa no me va muy bien, al menos a mí.
Los niños tienen que ir a una escuela, es decir, tenemos que establecernos en algún lugar para que ellos tengan una vida un poco más estable. Digamos en el estándar de la crianza también, porque claro, hay gente que de repente no se hace homeschool o cosas así, entonces es totalmente diferente. Pero digamos que para el estándar yo creo que lo mejor es encontrar un lugar en donde establecerte. Y ahí es donde digo, ok, el tema del alquiler está complicadísimo en todas partes. Y esto yo creo que aquí en Italia, aunque pareciera que también fuera algo malo, porque claro, si tú quieres vivir en el centro de Roma o en el centro de Milán va a ser dificilísimo, pero estos pueblos que están a los alrededores tienen casas bastante asequibles, no solamente para alquilar, sino también para comprar. Y ya, el otro día me ponía a mirar cómo estaba el mercado, digamos, inmobiliario en Lombardía, en Milán, por ahí. Y de verdad que sí lo vi bien complicado, bien complicado. Pero en contraste, estuve mirando también, por ejemplo, cuánto ganaba la gente en Lombardía. Y ahora hay muchos videos en italiano que hablan de gente que sale a la calle y le comienza a preguntar a los italianos en distintas ciudades cuánto ganan y qué hacen. Entre todos esos videos que estuve viendo, realmente me di cuenta que para la gente que está en mando medio, que hace un trabajo un poco más estándar, digamos, ¿no? No sé, customer care, que ven recepcionistas, que trabajan en hoteles, que trabajan en restaurantes, no hay gran diferencia entre el sueldo que se recibe en Milán, del sueldo que se recibe en Le Marche o en Umbria o en Roma o incluso hasta el sur. Ok, en el sur hay una realidad un poco diferente porque trabajan más en negro, y sí, de repente se respetan menos los derechos laborales. Entonces, separemos un poco del sur, pero comencemos a mirar, digamos, del centro hacia arriba. Y me pongo a pensar que en realidad quizá está un poco sobrevalorado vivir al norte pensando los sueldos son mejores, hay más trabajo. De verdad que creo que si miras un poco más abajo, digamos Emilia-Romagna, digamos Umbria, hasta Abruzzo, les digo, encuentras casas a bastantes precios razonables y todavía encuentras industria, encuentras fábricas, encuentras lugares en donde puedas trabajar. Entonces, si no estás apuntando, digamos, a hacer un trabajo súper profesional o súper específico, si de repente estás pensando en venir a trabajar en una fábrica o en un restaurante, o de lo que vaya saliendo conforme vas adaptándote a la cultura, yo creo que sí se pueden evaluar otras regiones, no solamente Lombardía, no solo el norte más hacia allá, ¿no? Entonces, pensando en eso, si te vas a ir a la periferia, digamos, ¿no? A la periferia de las ciudades, y si puedes buscar una región que no sea tan cara como Lombardía, yo creo que todavía puedes encontrar una casa de alquiler en un estándar pagable. Y siempre, nunca descartar el tema de comprar tu propia casa. Y de repente no en un mortgage, sino como yo les decía, yo he sacado esta casa en Escontafito. Hoy por hoy, claro, la realidad de repente ha cambiado entre que yo la compré y el día de hoy. Pero creo que todavía alcanzas a buscar ofertas que de repente se puedan acomodar con tu presupuesto. Es cuestión de evaluarlo, ¿no? Y ya, bueno, si se tiene que sacar un mortgage también, pero a la hora de la hora, o un mutuo, como le llaman acá, no quitarte o no descartar por completo la idea de comprar una casa eventualmente. Porque, como les digo, creo que sacar al final el alquiler de la ecuación hace que la calidad de vida y el margen de dinero que uno maneja en el mes a mes obviamente cambie. Bueno, esto nos deja con la queja entonces del trabajo y los sueldos. Y yo, después de analizar un poco algunas cosas, me pongo a pensar en que creo que hay dos salidas para esta situación. Primero que nada es no solamente centrarnos en buscar los trabajos que hay en Italia. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, con un mundo que está cambiando muchísimo a nivel tecnológico, yo creo que todavía se podría pensar en buscar un trabajo online en el que tú puedas conseguir un trabajo que termines trabajando de repente, no sé, para Alemania, o que termines trabajando para Inglaterra o para el mismo Estados Unidos, o en, no sé, alguna empresa que te pueda dar trabajo si tú hablas inglés, si hablas español y un poco de italiano, quizá hay algún trabajo que puedas hacer online que cubra tus necesidades básicas aquí y que te permita tener un sueldo de repente no sujeto a cómo se paga o cómo es el mercado laboral aquí en Italia. ¿Que eso es retador? Sí, no es que encontrar un trabajo online sea tan fácil. Pero eso finalmente, si tú lo llegas a conseguir, aunque no te paguen muchísimo dinero, te permite poder vivir en cualquier parte. No te amarra a vivir solo en una región creyendo que ahí es donde más trabajo hay. No, al final tú podrías vivir en cualquier parte, incluso en el sur, y tener tus propias reglas, porque al final trabajas para alguien que no le rinde cuentas a Italia.
Ahora, hay dos escenarios ahí, porque finalmente tú podrías trabajar como autónomo y tener un pago en el que tú mismo declares tus impuestos por esos ingresos que tú recibes de afuera, o que la empresa tenga alguna presencia en Italia y que finalmente te permita que ellos paguen los impuestos por ti. El segundo escenario sería ya considerar que si trabajas aquí, vives aquí y todo aquí, he estado mirando videos, ¿no? Entonces, en donde se dice cuánto ganan los mismos italianos aquí en Italia. Muchas de las ciudades en las que se hace esto es en el norte, y de verdad que no hay mucha diferencia entre los sueldos del norte y los sueldos del centro al menos. Yo tengo amigos que en confianza me han contado cuánto ganan en las empresas en las que trabajan. Son italianos que han nacido aquí de tiempo y de verdad que no hay una gran diferencia. Es decir, te hablan de 1.500, 1.600, 1.400. Entonces estás bajo el mismo, digamos, el mismo rango salarial, pero definitivamente en el norte terminas pagando más. O quizás si no pagas más, lo que recibes por lo que pagas es menor. Entonces siempre es más caro. Esto me hace pensar, por ejemplo, yo he estado mirando y en los distintos videos que les he ido dejando, les he hablado de distintos análisis que he buscado en internet y, por ejemplo, veía a este señor que hablaba de qué consideran los italianos cuando alquilan un departamento. Entonces, él decía que usualmente una persona en promedio necesita 700 euros para vivir, aparte del pago del alquiler o de la cuota del mutuo, del hipotecario, lo que sea. Es decir, retirando el tema de la vivienda, mínimo 700 para vivir. Esos adultos. Y los niños, obviamente, estaríamos entre 350 y 400 para sacar un cálculo aproximado. Ahora, si digamos que una persona que trabaja a tiempo completo gana 1.200 euros, por decir, porque puede ganar más, puede ganar menos, pero hagamos un promedio, 1.200 son dos personas, papá y mamá trabajando, serían 2.400 euros. Si tienes un hijo o dos, ya sabemos que el gobierno te paga entre 200 más o menos euros por niño al mes. Entonces estaríamos hablando de que dos papás y dos hijos tienen 2.400 euros de ingresos por el sueldo, aparte de 400 euros que te da el gobierno. 2.800 euros. Yo tengo un video en el que hablo de cuáles son específicamente nuestros gastos aquí en Italia, pero lo voy a ajustar un poco acomodándonos a la información que ha ido desarrollándose desde septiembre a ahora, todo lo que he estado viendo acerca del propio mercado, como les decía, de este señor, por ejemplo, que hablaba del tema del alquiler aquí en Italia. Él decía que tu alquiler nunca debe ser más grande o más alto del 30% de tus ingresos. Entonces, sacando un cálculo, dijimos, ok, el alquiler debería estar alrededor de 700 euros. Entonces, vamos a usar los 700 siempre como regla, digamos, para un alquiler. Vamos a hacer de nuevo estos números y vamos a ver si es posible ahorrar en Italia viviendo con dos sueldos súper promedios de 1.200 euros, alquilando una casa de 700 euros, siendo una familia de dos adultos y dos niños y teniendo solo un auto, ¿ok? Tenemos aquí que un alquiler de 700 euros, la comida sería 500 euros al mes, que eso ya lo hemos hecho y es lo que yo misma gasto todos los meses. De luz, en un inicio había hecho 75 euros, pero les voy a mostrar la boleta, la última que tengo de enero y febrero 2025, en el que van a ver que, digamos, aproximadamente 125, 130 euros al mes de luz. Acuérdense que las boletas que yo recibo son cada 2 meses. En el gas lo había puesto en 25, lo voy a cambiar a 35 para ajustarlo. El internet se ha quedado igual, yo pago 35 euros al mes. Sin embargo, hay ahora planes de fibra óptica que no llegan a mi casa, que podrían llegar a la de ustedes desde 20 euros al mes. En el agua lo voy a dejar en 25 euros al mes. La gasolina, pero lo estoy poniendo como 100. Y en el celular, en este momento tengo un plan con Fastweb que me cobra 10 euros al mes. Así que voy a poner solamente 20 euros al mes. En la escuela voy a dejarlo como escuela pública. Y vamos a considerar de mensa, que es la comida de los niños en el colegio para almorzar, 50 euros al mes. Y del servicio de bus, que viene, los recoge y luego los regresa a la casa, 25 euros al mes, es decir, 75 euros al mes por cada niño. 150 euros al mes por los dos niños. Consideremos que esto es solo 9 meses, pero para temas del cálculo lo voy a dejar como que es una cuota mensual fija. Finalmente tenemos el tema del TARI, que ya lo hemos hablado, que es el tema de lo que te cobra el comune por botar la basura, por recoger prácticamente la basura que tú generas cada día. Y vamos a decir que son 300 euros al año. Me acaba de llegar la boleta y se las voy a dejar para que la vean. El mantenimiento de un solo auto serían 250 euros al año. Las llantas se cambian cada 2 años, 250 euros, digamos que son 125 cada año. El impuesto que te cobra el gobierno por el auto, que se llama bolo, es 120, lo voy a dejar. Y el seguro de 600 euros que pago yo al año. Y aquí les quiero hacer una acotación. Este es un auto pequeñito, es un Fiat Panda. Es uno de los autos más pequeños, pero uno de los autos más buscados en el mercado italiano. Uno, porque es súper eficiente
te consume poquitísimo combustible, es pequeño en tamaño, lo puedes meter en cualquier parte realmente, lo estacionas en todas partes y andas por todas las calles italianas, que en muchas ocasiones son muy angostas. Y lo otro es que por el tema de que tiene poca cilindrada y poca potencia y todo esto, siempre tiene en general para todo cuotas más reducidas. Las llantas son más baratas, el mantenimiento es más barato, el impuesto del auto es más barato y el seguro también es más barato. Entonces, todas estas cosas se los dejo y se los digo porque por ahí he visto alguna persona que habla de que, ay, ¿cuánto es caro el seguro? ¿Cuánto es caro el impuesto del auto? Porque probablemente han comprado un auto mucho más grande, mucho más potente, que genera obviamente más gastos. Entonces, todo esto lo tienen que meter en consideración. Y lo otro que les tengo que decir, el seguro del auto tiene distintas tarifas dependiendo de la región en donde vive. Y solo para darles un ejemplo, en Nápoles los seguros son carísimos. ¿Y por qué? Porque en Nápoles roban muchísimo y hacen demasiado fraude con el seguro. Y eso no lo digo yo porque lo crea, lo he leído en algún artículo hace poco, que si lo encuentro se los voy a dejar publicado y si no, búsquenlo ustedes mismos, cómo es que las cosas son de diferente precio en Nápoles justamente por la cantidad de fraude que existe en esa región. Igual puedo relacionar y hacer la lógica y decir, ok, aquí en Umbria muy poco escucho que roben autos, pero sí veo muchos videos de gente que dice en Milán o en Roma que les roban la computadora, les roban las llantas, les roban todo. Entonces calculo que eso también hace que el nivel de incidentes eleve el nivel del precio del seguro. Entonces eso también tendrían que entrar en consideración. Ahora bien, hagamos la matemática directamente, ¿ok? Si ganamos 2.800 euros y restamos lo que se gasta mes a mes, luego voy a restar el tema de la escuela. Y estos gastos que les he mencionado anuales, los voy a dividir entre 12 meses, me salen 120 euros al mes. Estaríamos diciendo que alrededor nuestros gastos anuales van a ser, mensuales, perdón, son 1.800 euros. Y si yo gano 2.800 euros, tengo 1.000 euros para ahorrar. Claro, por ahí que hay una sorpresa, por ahí que hay algo extra, una cena, un cumpleaños, algo. Pero 1.000 euros al mes para ahorrar no es poco dinero. Considerando que tú vas a poder todos los días tener una vida bastante tranquila, sol todo el tiempo, buena comida, tus hijos se van a poder integrar a una cultura, tú mismo vas a poder de repente hacer amigos y tu nivel de vida y tu calidad de vida probablemente sea una de las mejores en Europa. ¿Y por qué lo digo? Porque yo misma estuve analizando otros países del norte y siempre hay el contra que dicen, ah, ya, son buenos sueldos y hay mucho trabajo, pero el clima es horrible, la comida es horrible, la gente es horrible. Entonces, eso no lo vas a poder cambiar. Tú realmente no puedes llegar a cambiar a la gente. La gente es la que hay. La comida sí, de repente tú cocinas en tu casa, pero apenas quieras salir a comer algo, probablemente no vas a encontrar las grandes ofertas o la gran comida que tú de repente quisieras, ¿no? Y el tema del clima tampoco lo vas a poder cambiar. Siempre vas a tener que lidiar con la lluvia, el cielo gris y ese tipo de cosas. Entonces, ahí sí digo, no hay cómo sacarle la vuelta al asunto. No hay cómo mejorar esa parte. Entonces, solamente sería el tema del trabajo y el dinero, que sí, es genial, es espectacular. Pero no es que tampoco sea imposible tener una vida de calidad buena y tener ahorros en Italia. Como les digo, quizá para hacerse millonario no va a dar, pero lo dejo aquí. Hasta aquí el video de hoy. Les agradezco mucho si han llegado hasta aquí y si tienen algún comentario les pido que me lo dejen ahí abajo y espero poderlo contestar pronto. Gracias. Chao, chao.